A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. Los ciudadanos cada vez están más preocupados por los temas de la ciudad, de los temas ciudadanos en general, y para eso se han ido conformando organizaciones de diverso carácter, fundaciones, comités, una serie de conjuntos que de alguna manera están reemplazando las tareas que frente al Estado y a los organismos seccionales venían cumpliendo los partidos políticos. Y en los últimos días hemos visto con un poco de preocupación lo que viene ocurriendo en el municipio de Quito, cabildo que ha tenido una tradición de eficiencia, de gente honorable, de gente que se ha dedicado a servir a la ciudad. Pero en días pasados vimos con estupor cómo un fiscal de la República, conjuntamente con la policía, allanaba las dependencias de esta entidad para apresar a 2 ediles y a varios funcionarios por presuntos actos de corrupción. Está con nosotros ahora la doctora Jessica Jaramillo, quien es abogada, es doctora en jurisprudencia. Ella tiene una fundación que es muy interesante y que está dedicada a capacitar a los jóvenes precisamente en temas políticos, ¿no? Y yo creo que esa es una tarea muy interesante alrededor de la cual le vamos a consultar cómo viene haciendo ese trabajo. Y también ha estado trabajando y ha escrito un libro además sobre presupuestos participativos, y ha estado en una veeduría, la veeduría Somos Ciudadanos, que es una organización de carácter civil preocupada por los temas de la ciudad. Le damos la bienvenida a la doctora Jessica Jaramillo y queremos empezar, y luego abordaremos el tema central para el cual fue invitada, que nos cuente cómo es esta fundación en la que usted está trabajando. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros hace algún tiempo, ya es un poquito más de un año, formamos lo que es actualmente la Fundación contra la Violencia hacia Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres, principalmente que trata temas de género, pero también de formación hacia jóvenes. Esta formación derivó en algo muy bonito que logramos construir con algunos dirigentes y exdirigentes de universidades, que se llama la Escuela Política Nueva Democracia, que ha derivado hoy en ser ya un colectivo de organización política. Allí tratamos algunos temas, principalmente políticas públicas, discusión de problemáticas de la ciudad, del país, de la normativa, de lo que necesita principalmente la ciudad, y poco a poco, con este activismo político, activismo ciudadano, en el año 2015, al finales del año 2015, me involucré y fui parte de la veeduría sobre el transporte público en la ciudad de Quito y específicamente sobre el mecanismo de compensaciones. Allí logramos detectar algunos eventos. Este informe fue puesto en conocimiento del Consejo de Participación Ciudadana, y en este informe, y el Consejo además remite a Contraloría General del Estado para que sea la Contraloría quien hace esta observación ya en el ámbito formal, no desde la ciudadanía, recoge los criterios ciudadanos, pero es la Contraloría la que debe hacer esta suerte de determinar responsabilidades de tipo administrativo, civil y penal conforme corresponde de acuerdo a la ley, de lo que tiene que ver con este mecanismo de compensaciones. La trayectoria ha sido más bien en el trabajo ciudadano, también en el ámbito político, pero sobre todo con mucha firmeza en los temas de formación, en los temas de género, de igualdad, de derechos, que son mi fuerte
personalmente. Encomiable tarea la que ha cometido la doctora Jessica Jaramillo, que nos está comentando, y vamos a volver al tema de lo que ha ocurrido en el municipio. ¿Qué receptividad ha tenido en los jóvenes con su proyecto? ¿Qué entusiasmo hay? Porque vemos en los últimos tiempos como que hay un cierto escepticismo, que los jóvenes dicen, no, yo no quiero intervenir en estos asuntos, porque rechaza, tiene una reacción natural frente a los hechos de corrupción, al descontento, a la desesperanza que han generado los propios dirigentes y los partidos. Sí, lamentablemente no está bien que yo lo diga, porque al final la institucionalidad, dentro de la institucionalidad de un país, de una sociedad, están también la necesidad de tener partidos políticos que no sean partidos políticos desechables. Sí, pues no cabe una democracia sin partidos políticos. Así es. No tiene sentido, y la tarea de ustedes precisamente está en hacerles recuperar a los jóvenes el interés y la responsabilidad frente a las cosas del Estado, ¿no? No a un partido determinado, sino más bien hacia la política, hacia esta necesidad que tiene el ciudadano de sentirse activo, de sentirse parte de las decisiones de un país, sabiendo que de las decisiones del legislador, del concejal, del alcalde, del presidente, va a depender también su vida. Y creo que esa ha sido principalmente la tarea que hemos cumplido desde la Escuela Política Nueva Democracia, que realmente ha sido una tarea satisfactoria. Hemos logrado también incluir en este espacio no solamente a jóvenes que ya hacían dirigencia política, sino también a gente de los territorios, es decir, a gente del centro de la ciudad, de las parroquias, a gente del norte, a gente del sur de la ciudad, en donde este elemento territorial es fundamental, porque es allí donde se conoce las reales necesidades de la población. Es decir, no están ubicando solo a dirigentes estudiantiles, a gente que ya muestra un cierto entusiasmo por el quehacer político, sino también que están detectando en las comunidades, en las barriadas, quienes podrían capacitarse, prepararse para la acción ciudadana. Ahora nosotros hemos devenido, como le comentaba, en el colectivo de acción política Nueva Democracia, que lo que requiere es precisamente de esta cooptación de gente que le interesa la política, pero que quiere hacer política sana, política buena. Con otra visión, preparado. Porque yo creo que uno de los problemas graves que han tenido los partidos políticos es la falta de preparación, a pesar de que todos han dicho que tienen los institutos, los centros, las escuelas de capacitación, pero en el orden práctico hemos visto que muchos funcionarios, aún los de más alto nivel, no han llegado con la suficiente preparación, con el suficiente conocimiento de los temas que iba a acometer. Y hay otra cosa que es parte de esta cultura política por lo que al día de hoy creo que los partidos en el Ecuador se han tornado en partidos desechables, digámoslo así. No hago menosprecio, creo que hay partidos que son sumamente valiosos, que reflejan una institucionalidad, pero que al momento de entrar en pugnas políticas o al querer perennizarse en la Secretaría Ejecutiva, en la presidencia del partido, una, dos o tres personas, ¿no es cierto? Eso hace que el partido político ya salga de la naturaleza del partido político, y en lugar de servir a los intereses de los ciudadanos y entrar y canalizar los intereses de los ciudadanos, ¿no es cierto? Lo que hace es canalizar intereses absolutamente personales. Bueno, esto debería ser una de las tareas en la preparación política, vista las circunstancias que ya hemos vivido, prepararles para que no vuelva a ocurrir esto, de tratar de perennizarse en la dirigencia, ¿no? Y sobre todo tener una visión distinta, no servirse, sino servir a la comunidad. Yo tuve una experiencia muy agradable de formación política en España. Tuve la suerte y bueno, hice la aplicación para obtener una beca del gobierno de España y formarme junto a una escuela que tenía la FIAP en ese entonces, estoy hablando del año 2010, y logramos conocer y ser parte de la institucionalidad tanto del PSOE como del Partido Popular, y conocimos cómo funciona, ¿no? Y yo creo que de alguna forma hay que traer las experiencias positivas para esta institucionalización necesaria de las organizaciones políticas, pero también hay que reconocer que en América Latina, que es un continente distinto, que es una realidad distinta. Pero yo creo que esas experiencias son absolutamente válidas si son adaptadas, si son interpretadas adecuadamente las realidades locales, las realidades nacionales. Pero en América Latina hay una cosa que es mucho más valiosa y muy valiosa, que es la red social, la organización ciudadana, el movimiento ciudadano,
que yo particularmente le doy un valor especial. Mire, las organizaciones sociales, los movimientos sociales en el Ecuador han tenido una trayectoria que es de inmensa valía. Principalmente porque frente a eventos como el autoritarismo, frente a eventos como los intentos de perennizarse en el poder, han sido las organizaciones sociales, en el combate a la corrupción incluso, han sido las organizaciones sociales, ha sido la ciudadanía como tal quienes se ha movilizado contra estas experiencias. Creo que eso hay que rescatar de nuestra sociedad y hay que darle un valor adicional. Creo necesario asimismo que hay que reconocer estos procesos. En el quiebre de la lógica de la representación, que es la que son parte de los partidos políticos, entra así la lógica de la participación ciudadana. Y cuando hablamos de participación ciudadana, estamos hablando de que cada uno de los que viven en esta ciudad, habitan en esta ciudad, son parte activa de esta cuestión social y política, ¿no es cierto? Y al ser parte activa significa que tiene mecanismos para poder reclamar en su territorio, si es necesario obras, tiene mecanismos para poder construir una planificación participativa, organizada, y tiene herramientas y mecanismos también para hacer una veeduría social, un control social a los recursos públicos, que en el caso de la ciudad son los recursos de los quiteños y de las quiteñas. Es los recursos de todos y por lo tanto hay que precautelarlos. Así es. Hermosa, muy linda, y le felicito por la tarea que usted está cumpliendo a través de la fundación. Además tiene otra vertiente, otra línea de conducción de acción, que es la equidad de género, que también es absolutamente importante y trascendente en una sociedad que ha sido absolutamente inequitativa, injusta, y de alguna manera la mujer ha sido postergada en nuestra sociedad, y es bueno que reivindiquemos sus derechos y la igualdad de géneros, ¿no? Mire, es importante saber que no vivimos en una sociedad igualitaria. Dentro de las actividades que nosotros realizamos en la Fundación, principalmente es el patrocinio de causas. Hemos tenido causas muy, muy difíciles y en donde realmente hay que tener una vocación de lucha, una vocación de justicia para poder perseguir causas justas. Sin duda las tareas no son fáciles, ¿no? y otra de las cosas que me imagino es extremadamente más complicada es esta tarea de auditoría social que ustedes han ejercido en el municipio de Quito, en donde ustedes han presentado no una, sino múltiples denuncias, entiendo, y hay una que se ha centrado y que es el origen que da lugar a esta detención de las autoridades del municipio de Quito, que son 8. Cuéntenos cómo fue el análisis que ustedes realizaron y a qué conclusiones arribaron. Bueno, es importante que la ciudadanía conozca que esta veeduría se conformó a finales del año 2015, cuando nosotros conocimos que en febrero del 2015 el Consejo Metropolitano aprobó una resolución, la C057, en donde aprobaba este pago de compensaciones a los señores transportistas. Pagaban el municipio, y paga hasta la actualidad, entre $400 y $1,000 mensuales a cada unidad de transporte público para que cumplan indicadores de calidad. ¿Cuáles eran entre esos los indicadores de calidad? Por ejemplo, ¿no es cierto?, el cumplir la ley de tránsito, el no pasarse el rojo, el no exceder respetar las señales de tránsito, respetar a los usuarios. Adecuar las unidades, para las personas con discapacidad, es decir, que los buses tenían que adecuar espacios para las personas con discapacidad, mantener limpia la unidad. Desde mi punto de vista, yo hice el análisis jurídico de toda esta resolución, y entre las conclusiones de nuestra veeduría indicamos que primero el presupuesto que se había establecido era de $20 millones y el presupuesto a la fecha ha excedido sobremasía lo que se planificó en un primer momento. Segundo, que iba a ser un asunto progresivo, es decir, que no se les iba a pagar completamente, sino conforme vayan cumpliendo estos indicadores, que ya de entrada estos indicadores era como decirle a cada uno de los ciudadanos: ciudadano, usted ha cumplido la ley, por favor, pásese por el municipio para que le entreguen un cheque, más o menos. No era que todas las unidades de servicio público tenían derecho a recibir esta especie de bonificación entre $500 a $1,000, cumpla o no cumpla, sino que era un prerequisito cumplir con estas condiciones para recibir este beneficio, este subsidio municipal. Y cuando entramos a revisar el instructivo elaborado por el exsecretario de Movilidad, el señor Darío Tapia, en el instructivo se establecía
que quien iba a hacer como esta especie de intermediación para recopilar la documentación que iba a ser entregada al municipio para obtener el subsidio era la Cámara de Transporte. Entonces, claro, la primera pregunta es, a ver, ¿quién suscribe los contratos de operaciones con el municipio de Quito? No es la Cámara de Transporte, quien los suscribe son las compañías de transporte y las unidades para el funcionamiento de las unidades. Entonces, en el contrato de operaciones ya existen algunos requisitos que de incumplir estaría incumpliendo el contrato de operaciones, donde eso tiene una consecuencia que sería la suspensión del... es decir, exactamente. No podrían recibir esta bonificación. Ni siquiera podrían circular si no cumplen claro, con las condiciones del contrato de operación. Obviamente. Para nosotros... Pero, doctora, permítame precisar, usted dice que esto ya lo detectaron en el año 2015. Nosotros iniciamos la veeduría en septiembre del 2015, se le notificó al señor alcalde, se le notificó al secretario del Consejo Metropolitano. Es decir, le notificaron la conformación de la veeduría. Para que nos entreguen toda la información. ¿Cuándo detectan las primeras irregularidades? Cuando nosotros comenzamos a hacer primero la solicitud de información. Hay una carta de la anterior Secretaría Secretario de Movilidad en donde específicamente nos señala que no nos puede entregar la información porque cada copia cuesta 0,5 centavos. Y si eso hacía, pues obviamente iba a haber una erogación presupuestaria fuerte por parte del municipio de Quito. Nosotros lo entregamos y dijimos, le contestamos esa carta a la Secretaría de Movilidad. Le dijimos, bueno, ok, entréguenos los documentos digitalizados. Hubo información que nos entregaron, hubo otra información que no nos entregaron. Por ejemplo, pedíamos que nos entreguen una copia del expediente administrativo financiero con el cual se realizaban los pagos a los señores transportistas. Eso no nos entregaron por parte del municipio, los funcionarios responsables, pero con todo lo que nos fue posible encontrar, nosotros hicimos nuestro trabajo. Para el año 2016 hicimos con la Universidad Central del Ecuador y el Observatorio de Movilidad, obviamente, una encuesta a los usuarios, porque recuerde que usted que este supuesto mecanismo de compensaciones, que desde mi punto de vista tiene un trasfondo de subsidio, que obviamente se denomina compensaciones, para no llamarlo subsidio porque la ley no lo permite, ¿sí? Pero este tiene un trasfondo, ¿no es cierto?, que era principalmente servir a la ciudadanía con calidad y mejorar el sistema de transporte. Bueno, lamentablemente cuando nosotros hicimos la encuesta, en la encuesta no se determina que haya una mejora. El 90% de los usuarios del transporte intracantonal, que era motivo de la compensación, señaló que el 90% que no estaba conforme con el servicio, que a pesar de la compensación el servicio no era de buena calidad, que no estaba completamente adecuado, que muchas de las veces habían transportistas que no cumplían con los parámetros de calidad, sin embargo se les cancelaba. Es decir, la conclusión era inequívoca. Si el 90% de la población dice que no ha mejorado las condiciones del servicio, no cabe duda alguna, ¿no? Porque tal vez si los porcentajes era 1 o 2 puntos podría dar lugar a interpretación, pero me parece que es contundente que el 90% se pronuncia. Además es muy visual y es objetivo que la calidad del servicio no ha mejorado, ¿no? Si cada uno de los ciudadanos que nos está escuchando se pregunta, ¿cómo se hacían los desembolsos o los pagos si no se había cumplido con este prerequisito para recibir porque el instructivo que elaboró la Secretaría de Movilidad estuvo muy mal elaborado. Primero, poner como intermediario tácitamente, ¿no es cierto?, a la Cámara de Transportistas, por un lado. Por otro lado, desvirtuar todo el tema de la caja común, que tal y como fue concebido no era bastante bien elaborado, y ellos determinaron que había caja común A, B, C, D, bueno, se desvirtuó la naturaleza de la caja común. Luego, no hay un sistema de recaudo actualizado en la ciudad no cuenta con un sistema de recaudo. El municipio entrega esta compensación sin tener adecuado un estudio de tarifas de cuánto cuesta realmente transportarte en la ciudad de Quito. Y por otro lado, creo que en el instructivo se colocaron algunas cuestiones equivocadas, como por ejemplo que si se cumplía con 1 o 2 parámetros ya se le pagaba la compensación. No es que no se le pagaba, si cumplía con 1 o 2 parámetros ya se le pagaba la compensación, porque así cumpla con el 35%, con el 40%, entraba ya al mecanismo de compensación por esta progresividad que se dio a la política, porque hay que recordar que cuando uno hace política pública, si es que la política pública local está aplicada de forma adecuada, si es que esta política no sirve, ¿no es cierto?, yo la cambio, la reemplazo, la modifico. Pero no, lo que hace el municipio es
antes del paro de transportistas, en donde ellos anunciaban que si no se le pagaba la compensación iban a paralizar, yo creo que el alcalde de Quito perdió ahí una oportunidad enorme, porque el sector del transporte, al menos en la ciudad de Quito, ha funcionado más como una herramienta política y no como una organización o como se mediría cualquier empresa privada que también tiene réditos de la actividad económica que entrega, ¿no es cierto? Y es que la ciudadanía no está de acuerdo con el pago de las compensaciones. Yo creo que si a la ciudadanía le hacemos una encuesta sobre si usted quisiera que se suba unos 5 centavos en el transporte, o que se continúe pagando la gente va a decir, prefiero pagar los 5 centavos más y no que se le pague la compensación, porque fíjese que hasta la fecha en que nosotros entregamos el informe, ya llevaban 56 millones de dólares entregados. ¿En qué fecha más o menos nosotros entregamos el informe en el mes de marzo del 2017, del año pasado? Y en ese abril, informe fue dirigido ¿a qué autoridad del municipio? Nosotros conformamos la veeduría ¿Al departamento de movilidad, al alcalde, al cabildo? El proceso que manda la norma jurídica es el siguiente. Usted conforma la veeduría a través del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo es quien recibe el informe y el Consejo, a través de resolución, determina que esa información recaudada por los ciudadanos tiene que pasar a conocimiento de la Contraloría General del Estado y también del Consejo Metropolitano. Es decir, nuestro informe le fue remitido al señor alcalde a fin de que él tome de ese informe lo necesario para corregir esta política pública. Y obviamente le pedimos a la Contraloría General del Estado que determine responsabilidades, porque no nos olvidemos que son recursos de los ciudadanos y de las ciudadanas que deben auditarse, que debe tener un proceso para el gasto. No es bolsillo, no es plata de bolsillo, no es plata privada. No es dinero privado. Y ni así fuera, porque yo creo que cada uno cuidamos nuestros recursos. Exactamente, sí. Hay que ser más responsables y mucho más con los dineros de públicos, ¿no? Así es. Hay que tener mucho más cuidado. ¿Cómo explicarse entonces que ahora las autoridades municipales dicen que no han conocido absolutamente nada? El señor alcalde, entiendo que compareció para rendir testimonio propio y libre, por supuesto, sin juramento, el día de ayer, ¿no? Y él ha dicho que él no ha conocido de este asunto y que va a investigar, pero con lo que usted nos está indicando, ellos ya tenían conocimiento de estas irregularidades. Claro que sí, nosotros hemos venido haciendo una labor incluso a través de medios de comunicación, dando a conocer. Yo recuerdo claramente que tuve una entrevista en un medio con el concejal ahora con grillete electrónico, el presidente de la Comisión de Movilidad, en donde decía que él no conocía absolutamente nada, pero no es cierto, porque quien aprueba la resolución es precisamente el Consejo Metropolitano con los votos de estos concejales. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene este deber moral de también requerirle cuentas a quienes hacen de nuestras autoridades, que son quienes realizan el gasto público, por un lado, y por otro lado, si hay un pago por parte del municipio, porque esta resolución, si bien es cierto, cumplió un tiempo de vigencia, después del paro de transportistas, el municipio adoptó una nueva resolución, muy parecida a la que ya se había adoptado. Es decir, las cosas no cambiaron y lo que se mantuvo, desde mi criterio, y me hago responsable de lo que voy a decir, es un pacto político entre quienes están al frente de la alcaldía y obviamente el sector de los transportistas. Ahora, también hay transportistas que no han recibido un centavo de compensación. Una especie de pacto entre la máxima autoridad y ¿cuál era la función que cumplían los ediles responsables o que estaban manejando y ahí hay una responsabilidad, ahí hay una responsabilidad. Porque ellos tienen una tarea fiscalizadora. Claro, así es. ¿No? Y entonces, si nadie les informó, era de su responsabilidad vigilar el pago, la entrega de los dineros públicos. Y hay una responsabilidad de quien elaboró los indicadores de calidad, los primeros indicadores de calidad, y quien se sentó a negociar en términos positivos, en el lado bueno del término, como delegado del alcalde o delegada del alcalde con el sector de los transportistas. Yo creo que ahí la ciudad tiene que recuperar en el Consejo Metropolitano ese necesario elemento honesto, elemento de honestidad, de rectitud, de conocimiento, de cabalidad y de fiscalización. No hemos tenido una sola fiscalización por parte de los concejales del Distrito Metropolitano de Quito. Creo que la Comisión de Movilidad le queda debiendo muchísimo a la ciudad y es más que notorio el retroceso que nosotros hemos vivido en estos años de administración. Yo estoy de acuerdo con que los cuadros jóvenes y formados hagan política
accedan a los espacios de poder. Lo que no estoy de acuerdo es que lo hagan desconociendo absolutamente de la norma jurídica, de la administración pública, pero sobre todo de principios fundamentales. Un político lo primero que tiene que saber es que para hacer política tiene que conocer la administración pública y debe saber cuáles son sus límites, hasta dónde puede y no puede. Porque el derecho de uno termina cuando empiezan los derechos de la otra persona. Creo que nos hace falta. Por eso es mucho aquello, más ¿no? interesante y valioso el trabajo que ustedes están desarrollando a través de la fundación. Muchas gracias. Preparar a la gente para que asuma las responsabilidades y hacerlo con otros criterios, con otras visiones y sobre todo responsabilizarse, porque tienen que tener una actitud responsable frente a las entidades públicas y para precautelar los intereses de la comunidad. Saber cómo gastar, cómo realizar el gasto público, eso tiene un proceso, ¿no es cierto? Desde el momento en que se configura la voluntad del Estado. Ahí enfrentamos otro problema, porque en los últimos años nos han venido un poco pregonando la necesidad de pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, y nos han hablado de los presupuestos participativos y de la necesidad de organizar la comunidad. Yo creo que esta es una tarea muy buena, noble, ¿no? Pero muy poco o nada casi se ha hecho desde el sector público para organizar a la comunidad a que pueda tener una voz eminentemente participativa. Es que dejarle esa tarea al Estado sería estatizar la participación ciudadana, como se hizo en los últimos años. Yo soy de la tesis y mantuve siempre la tesis de que no debía existir una función de participación ciudadana, porque principalmente sería institucionalizar, estatizar más que todo, estatizar la participación. Pero yo creo que sí, el Estado también puede ayudar, pero contribuir, sí puede ofrecer incentivar las facilidades. Puede ¿no incentivar, exactamente. Para Es eso que se esa es la creó el tarea. Consejo de Participación Ciudadana, que en lugar de dedicarse al control, a coartar la participación ciudadana, podría promover estas actividades, preparando, creando las condiciones para lo que ustedes están haciendo como entidad privada. Esa precisamente es la tarea que no hizo el Consejo anterior, ¿no es cierto? Que es una tarea de promover, de incentivar, que esa sería la misión fundamental para tener una ciudadanía activa. Yo creo que los ciudadanos todavía desconocen derechos, porque cada vez que yo camino en territorio siempre hay gente que todavía desconoce sus derechos. Por ejemplo, en los barrios es importante que ellos sepan que pueden activar la herramienta del presupuesto participativo para la obra interna, y eso no está sujeto a que el administrador zonal diga no, esta obra sí quiero o esta obra no quiero, no. Es la planificación, es la parte de la ciudadanía. Es tan rico este proceso porque es la parte en donde la ciudadanía hace parte de la planificación de lo que va a hacer el año siguiente en el presupuesto del municipio de Quito, en el presupuesto de la administración zonal, y puede resolverle, ¿no es cierto? Si es que necesita hacer una obra pequeña en la localidad, puede resolverle de manera rápida al administrador zonal, y la ciudadanía puede estar en el proceso de planificación, en el proceso de ejecución de la obra y en el proceso de control social de la obra. Le agradecemos a la doctora Jessica Jaramillo por habernos dado información sumamente valiosa de este colectivo Somos Ciudadanos, que está trabajando en la preparación de los futuros dirigentes del país a través de actividades de capacitación y de la fundación que busca la equidad de género. Gracias, doctora. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.